Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con el maestro Carlos Aguilar, que como todos los miércoles nos acompaña. Nos va a hablar hoy de temas importantes, interesantes, como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo Mexi? Muy buena tarde. Radioescuchas y televidentes de Presencia Universitaria. Como siempre, un gusto hablar de derechos de las audiencias. Hoy, en la cápsula de audiencias creativas del 25 de enero de este 2023, hablaremos de cómo han disminuido o aumentado las audiencias en México de medios como la televisión, la radio y el cine, y no solamente lo que tiene que ver con audiencia, sino también con pues, el acceso, la facilidad de acceder y de consumir estos medios de comunicación. De acuerdo con un artículo publicado por Raúl Trejo del Abre, académico de la UNAM y especialista en medios de comunicación, en un escrito publicado en la revista Nexos en su edición de 45º aniversario, pues la televisión, vamos a comenzar con la televisión. La televisión en México ha tenido un descenso en el consumo por parte de las audiencias. Y además, en el caso de las principales televisoras, Televisa y TV Azteca, han disminuido en 17% la concentración o el porcentaje en el número de frecuencias registradas ante el IFT en 12 años. En 2010 había 62% de las frecuencias de televisión eran para el duopolio televisivo, mientras que para 2022 ese porcentaje disminuyó a 44.5% en comparación con el resto de quienes disponen de frecuencias de televisión en México. ¿Quiénes han aumentado su presencia en este mercado, por así decirlo? Grupo Imagen, por ejemplo, que bueno, es la tercera cadena de televisión abierta en el país, o que fue, digamos, la primera después de la reforma en telecomunicaciones 2014, y los medios públicos en los estados, el sistema público de radiodifusión, el Canal 11, etcétera. Es decir, en cuestión de presencia en el mercado, sí ha tenido menos frecuencias del total en el país, el duopolio, del 62% en 2010, como decía hace un momento, a 44.5% en 2022, de acuerdo a lo publicado por el doctor Trejo, ¿no? También en cuestión de la presencia de televisores en los hogares, este porcentaje disminuyó, de acuerdo a las encuestas que han realizado distintas instituciones en el país, de 95% a 91%. Ya, digamos, sigue siendo la mayor parte de los hogares en el país que tienen al menos un televisor, pero ya no es el porcentaje que había en 2015, ¿no? Por otro lado, hablando de dispositivos en los hogares, pues la radio cada vez está presente en menos hogares en el país también, así como el número de habitantes que manifiestan escuchar la radio. De acuerdo con el último censo del INEGI y una encuesta que se realizaron, 41 millones de mexicanos y mexicanas manifiestan escuchar la radio, es decir, la tercera parte más o menos de la población mayor de 6 años en el país, que de acuerdo a las cifras del INEGI es de 121 millones de personas. Entonces, más o menos la tercera parte es quien escucha la radio en el país, además de que, aunque la oferta de estaciones de la radio ha aumentado del 78, cuando se crea la revista Nexos, al 2021, pues en realidad la escucha en los hogares ha disminuido. Y en cuestión de cine, que es el otro medio de comunicación que vamos a hablar en la entrega del día de hoy en la cápsula de audiencias creativas, pues también de 4.2 veces al año que acudía en las salas de cine un mexicano o una mexicana en promedio de 1978, esta cifra ha disminuido 2.7 de acuerdo a la encuesta de 2019. Aunque, por otro lado, el número de salas de cine en el país pues ha aumentado en esos 45 años. Es decir, hay una sala por cada 18,000 habitantes en el país, de acuerdo a las últimas mediciones. Sin embargo, el consumo de cine presencial, sin contar ahora sí que cine bajo demanda o cine por demanda y otras plataformas digitales, del cual hablaremos en otra cápsula, pues ha disminuido de 4.2 veces al año en promedio a 2.7 veces. Entonces, pues es el panorama más o menos general que nos plantea el investigador especialista Raúl Trejo del Abre en cuestión de las audiencias y el acceso al consumo de televisión, la radio y el cine en México. Perfecto, Carlos. Bueno, ahí está entonces el comportamiento, que evidentemente, pues bueno, vienen a la baja algunos medios, pero no totalmente como se esperaba. Por ejemplo, que en su momento desapareciera la radio, ¿no? Que se perdiera la televisión, no, pues se continúa escuchando bastante. Más bien, ahora la gente pues tiene muchas alternativas. Sí, y digamos que la preferencia está en otros medios, sobre todo en plataformas digitales, del cual hablaremos ya sea la siguiente semana o en otra emisión en este 2023. Estas cifras de las cuales estamos platicando en esta ocasión
Fueron publicadas, voy a mostrar, si me permiten, la edición de la revista Nexos, que se titula El viraje al país digital. Y como parte de esta edición viene un artículo del doctor Rejo del Abre, donde consulta distintas fuentes de información, no solamente el IFT, el INEGI y demás, para mostrar este panorama de cómo ha habido un viraje también en el consumo o preferencia de las audiencias hacia lo digital sin que desaparezca. Repito, hay más oferta, tanto en salas de cine como en estaciones de radio, como en canales de televisión o frecuencias en el país, del 78 para acá, o de los 80 hacia nuestra época, de esta segunda década del siglo XXI, pero la preferencia y el consumo no necesariamente han ido en aumento en el país. Así es, Carlos. Pues bueno, ahí está bastante interesante. La próxima semana platicaremos de más de este tema. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Gracias, continuamos.